el mundo físico, porque lo de arriba sí es el cielo, pero es el conocimiento espiritual, es el conocimiento de nuestra mente, porque las aves se mueven por su mente, por su equipo, por su comunidad, viven en comunidad las aves. Entonces, así nosotros tenemos que movernos tanto abajo, en la tierra, como en el cielo, como nos lo dicta pues nuestro gran Quetzal, ¿no? Nuestro gran precioso. Y eso te convertirá en un ser precioso. Eso te convertirá en un ser amable, en un ser que pues piden sabiduría a los demás, ¿no? Porque tienes ese conocimiento y te despojas de las cuestiones personales, individuales, porque sabes que no importa, que nosotros ya estamos muertos. Y aquí venimos un ratito a conocer esta experiencia, ¿no? Como dicen, a conocer nuestros rostros y nuestros corazones, pero nada más es un poquito en la tierra, pero cuando tú conoces ese nivel, sabes que ya lo que tú haces a nivel ya no importa. Ya no importa, porque lo que tú hagas siempre permanecerá, ¿no? Siempre estará. Y entonces miramos nuestras palabras, miramos nuestras acciones, porque siempre va a existir, ¿no? Y siempre te van a recordar por lo que tú eres, por lo que tú vives. Entonces hay que cuidar nuestra palabra y nuestro aliento. Es decir, la palabra de la tierra y el aliento del cielo. Así es lo que siento también al ver la danza, al tocarla. Estás acariciando la tierra y también la básica reverencia, ¿no? La reverencia hacia Dios. Claro, dar gracias al cielo y a la tierra. Transmutando la tierra con fuerza. Esta con la flor, se quitan las luces, energía. Es un conocimiento maravilloso. Estás viendo esa danza. Gracias. Juánica, muy bien. ¿Alguna tlatlanilistli, duda o comentario? ¿Es la que más nos gusta? ¿Cómo? A la máscara, que nos diga por agua es que la máscara de los chinos. ¿Cómo nos escuchas ahora? El de Lalo, eso es una máscara verde. Pues yo un poquito más coordinado. Todavía falta. Todavía falta. Pero mejor que al principio. Y mucho mejor, ¿no? Ya se oye más parejito, ¿no? Ya se oye el ritmo, ¿no? Y entonces eso, como que sí hay una, o sea, ahorita por ejemplo sí sentí que ya pudieron leer los pasos, ¿no? Que ya pudieron sentir, ¿no? La energía de cómo se mueve quien está bailando y seguirla, porque luego, ¡ay! La de bailar danzante, ¿sí saben? Y entonces eso sí sentir la energía más unida, ¿no? Y se siente bueno. Muy bien. Atentos con este toque, la vez pasada hicimos un aguacero, así que vamos a volver a recapitular esta primera base.
hacer una danza. Pápalo. Pápalo. Vamos, ser hombre de Inawi. ¿Cuál? A ver, usted póngalo. A ver. Esa comandancia que viene a hacer los exámenes. A ver, vamos a ver. ¿Me recuerda cómo empieza?
esas, pero ahí vamos bien. Tlencahue, Nanmofilia, ¿qué más? Muy bien, bueno, antes de comenzar, ¿qué les pareció esta danza? ¿Qué les hizo sentir? ¿Qué interpretaron? ¿Qué creen que nos esté contando esta danza? Es un venado, muy bien. ¿Qué venado? Un venado. Exactamente, bien, ahora hicimos los dos venados. ¿Qué creen que nos estén contando los venados? Porque de hecho hay 3 venados, bueno, yo creo que hay 3 venados. Y hay quien dice que hay 4, ¿no? Que dice la venadita. Venado, y el venado viejo. Venado viejo, huevo masa, de verdad, sí es cierto. Miren, hay tantos venados. ¿Por qué creen que haya tantos venados y tantas representaciones en la danza? ¿Qué creen que nos esté diciendo? A ver, ¿qué sienten? A ver, este es un ejercicio del sentir. ¿Qué les hizo sentir la danza? Es el Huiriculta que viene de Nayarit, ¿no? Que se supone que era la representación de la ofrenda que le hace a los Muy bien, esa es una. El venado huirrárica es una representación. El venado nahua es otra representación. El venado zapoteco, el venado mixteco. Tienen representaciones diferentes, pero en todas es el venado. ¿Qué más les hace sentir? A ver. ¿nada? De callar y de seguirla, por eso por uno decimos y vamos rápido. Muy bien, eso tiene que ver porque el venado es el nahual de la danza. Se dice que el danzante del grupo es el venado, ¿no? Adelante, a ver. Mucho movimiento. Observaron que cada flor y cada raíz es diferente. Todas son diferentes, ninguna es igual. Igual en venado uno, ya vieron que todas van cambiando. Solo hay una raíz que permanece. Las 2 raíces permanecen y las flores cambian. Muy bien. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? ¿Cuántos años te llevó? Nada más como que se armoniza, ¿no? El movimiento. Y vas, si nos, Es activado. si nos compartes un poco de la danza. Pues yo creo que no es como pues saberla y ya, ¿no? Creo que la práctica también nos hace llegar a un punto en donde podemos conectar con nuestra danza, con nuestros rezos, ¿no? Y en esta parte, pues es también lo que ustedes gusten ofrendar cuando hay una danza, ¿no? Entonces, pues el venado es muy alegre, salta muy contento, también tiene muchos movimientos y pues es sobre todo también el equilibrio y la tranquilidad. Entonces, pues esta parte también, cuando nosotros queremos ofrendar esta danza, pues es con mucho cariño para poder hacer que esta energía o nuestro círculo crezca esa energía y pues le llegue a cada uno de ustedes, básicamente. Muy bien. El venado también es muy importante porque uno tiene sus mazacuahuimen, lo que le llaman las astas. Y pues ¿qué les parecen a ustedes? A mí me parecen ramas de árbol. Y por esa cualidad el venado vincula el cielo con el Tlalticpac. Es como un emisario que va y viene, sube y baja. Es el mensaje, es el mensaje. Muy bien. ¡Vamos! ¡Se! ¡Ove! ¡Ye! ¡Nahui! De los Xochitl, muy bien. Vamos a escuchar el toque primero. Bueno, no sé, que no todos la conocen, ¿no? No todos la conocen, ¿verdad? Vamos a tocar esta de Es que ellos ya saben, ¿no? Vamos de nuevo para los que no la conocen, ¿quema?
Yolosochi. ¿Conocen la Yolosochi? Corazón de flor. Bueno, así es flor de corazón. Es un tipo de flor. ¿La conocen? ¿No la conocen? Es una flor que se utiliza para curar enfermedades del corazón. Pues eso sí, te voy a agregar este dato que es muy importante. Adelante, por favor. Sobre todo porque esta danza es de Iztapalapa. Esta danza originalmente se resguardó con la familia Rosas, de nuestra aquí de Manera, y originalmente se llama el son del caracol. Se la pide como el son del caracol, es esta danza, pero se llevó a Zócalo. Hay varios grupos la adoptaron como suya, ya le pusieron, como no está en agua rosa, le pusieron los la rosa parece un corazoncito, pues también le pusieron por eso Yolosochi, pero originalmente es de aquí de la familia Rosas de Iztapalapa. Y todas las danzas que hacemos son sones de danza y se van a hacer. Luego se pueden hasta agarrar con la concha, se puede agarrar con varios instrumentos, se puede combinar, porque son así de cuentas, son sones, ¿vale? Cuálica, muy bien, eso tampoco lo sabíamos. Es muy grande nuestra cultura. Gente Momati, ¿cómo se siente? Vamos por la última.
ustedes. Espero hayan aprendido algo, todos tenemos algo. Una duda, algún comentario. Les voy a decir como a mí me lo enseñaron, olvidar nuestros elementos como olvidamos los calzones. También no se prestan, los que ustedes prestan sus calzones. Tampoco, entonces, ojo, mucha atención con nuestro elemento, ¿qué va? Ahora estuvo usted, que son que los otros días, Cada vez como que estuvo más movido en esa activación. Sí, pues ya Estuvo ven, más movido en esa pues también porque hay más gente, vean cuántos somos ahora, somos un poco más, va cambiando la dinámica. Vean cuando una persona llega, cómo cambia la dinámica, cómo nos ponemos en sintonía. ¿Cómo se sienten ustedes? A ver, cuéntenos ustedes, ¿qué les pareció el ensayo? ¿Se sienten cómodos, incómodos? ¿Dudas, sugerencias? Bueno, pues les agradezco mucho. Se siente como que le vamos agarrando un poco más. Ya como que parece la onda, ¿no? Ya para hacer. Coordinando los golpes. Era al mismo tiempo todo. Muy bien. Tiene que ver con el sentido de fuera en lengua náhuatl. Es el tlapatilistli, que es sentir, pero también es pensar al mismo tiempo. En nuestra cultura no está separado el sentir y el pensar. Nuestro reto es juntar nuestro pensamiento con nuestro sentir. Eso estamos haciendo aquí, juntar el corazón con la cabeza. No sé si ustedes se hagan aquí. Yo estoy aquí tratando de conectar el corazón. Entonces, bueno, ese es el reto que nos dejaron. El corazón, pues es, parece que nuestra nave espacial, ¿no? Así nuestra navecita para viajar. Y pues bueno, muchas gracias. Estoy muy contento. Vamos a ver. Ahí vamos, por lo menos ya tenemos que Quetzalcóatl. La número 1. Ya la tenemos muchas más. Pero bueno, no sé si quiere agregar algo. Sí. Nada más felicitarlos, porque ha sido complicado, pero hay más personas interesadas. Muchas felicidades. Les agradezco mucho y pues bueno, somos muy bien. Me gusta tomar una frutita. Igual se nos ayudan a llevar los huevos para allá, no sé quién se quedó de allá. Bueno, no olviden los caguaches también. Y pues bueno, quienes no tengan su número telefónico me lo pasan, por favor, para... A ver, Gracias, antes de que se vayan, es importante. Ahí hablaron para repartir el Chatelú Paliacate. En un Paliacate Chate y nos vamos dando. Chatelú Paliacate. Iván, si nos va a hacer una invitación, por favor, adelante. Nos acercamos la frente. Adelante. Ahí estamos. Adelante. Un Mateo, pues retomando la palabra, hablando con el permiso de los elementos aquí presentes y que están dando de sus corazones, pues primeramente dándole las gracias por hacerme parte. Gracias por dejarme compartir un poco de esto que es el toquecito mágico para el corazón. Y también quisiera, pues con el permiso de los administradores, quisiera invitarlos a una danza que va a ser este 15 de septiembre, que es el 31 aniversario del grupo Calpulli Olincoyo Xochipilli, aquí en Nezahualcóyotl, en el Parque del Pueblo. Lugar por los que gusten ir, pues serán bienvenidos, tienen las puertas abiertas para ustedes. La Socamatío, Pues aquí tenemos la invitación. Adelante. Habíamos quedado en el reactor que han pasado de que se iba a hacer una difusión, no solamente en la página de Facebook, sino también en Instagram. Los que pues ya se está utilizando más en Instagram que Facebook. Y aquí Carla está haciendo la iniciativa de llevar esta página. Lo tiene 4 webs.
Vamos para que la sigamos, creo que la van a poner aquí en el grupo, porque va a compartir otra descarga, porque como la sigamos, la compartamos para que cada vez se ponga algunos de los videos que se están haciendo aquí se suben allá, por indicaciones de los ensayos, entonces, vamos sigamos la. Vale, gracias. No sé si mañana vaya a venir Shukoan. Me dijo que no, que por la otra semana. Mañana. Este viernes no sé si vaya a venir Camilo también. El viernes. Este viernes sí, El pasado fue cuando no pudo venir, ¿verdad? Sí, bueno. ¿Qué va? Sí, gracias. Muchas gracias. Sí. Sí.